Gloria a Dios, gloria a Dios, Amén. gloria a Dios, gloria a Dios. Paz de Cristo, mis hermanos. Amén. Creo que se escucha. Amén. Bueno, yo les dije a las niñas que se metieran, pero no para que se quedaran aquí, ¿verdad? Nada más lo que quiero es que no se vayan solas, que no se salgan solas. Esperen a que la maestra que las va a atender, pues que esté ahí lista también para salir. Gloria a Dios. Aleluya, paz de Cristo, hermanos. Nosotros que nos quedamos aquí vamos a continuar con la segunda sección de este culto, que es la meditación de la palabra de Dios. Y los invito así para que abran sus Biblias en Nehemías capítulo 4, y damos continuación con el tema que estamos viendo, tiempo de edificar. Es tiempo de edificar. Gloria a Dios. Y a propósito de esta palabra, este tiempo es tiempo de edificar para nosotros, porque estamos yendo a la palabra de Dios, que es la que nos edifica, la que nos nutre, la que nos ilumina, la que nos guía, la que nos sana, la que nos redarguye, la que nos reprende, etcétera, la que nos consuela, y todo esto viene de la misericordia de Dios. Espero que tengamos todos Nehemías capítulo 4. Acompáñenme con su vista del versículo 1 en adelante, mis hermanos. Yo voy a leer en voz alta. Dice así en el nombre del Señor Jesús. Cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos, pues, el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Amén. Tomen su asiento, mis hermanos. Un contexto de 8 versículos en los cuales hay matices que quiero que veamos aquí. El principal de ellos es el que estriba en la edificación del muro de Jerusalén. Ya mencioné yo, mis hermanos, en la predicación pasada, que Jerusalén ha sido, es y será muy importante para Dios y para la iglesia, porque es la capital de la nación terrenal que Dios eligió para que fuera su pueblo, y como tal
Hay pasajes bíblicos en donde Dios expresa de una manera muy clara esa estima y ese amor que tiene por Jerusalén. Quiero leer nada más 2 versículos, si mal no recuerdo, del Salmo 137, y ahorita regresamos aquí a Nehemías 4. Salmo 127, creo que había hecho 137, Salmo 127, 137, perdón. Salmo 137. Este salmo habla del cautiverio de los judíos allá en Babilonia, en donde sus opresores les pedían que cantaran cantos de los que cantaban acá en las actividades del templo, acá en Jerusalén, en Sión, y ellos se negaron a cantar porque estaban en tierra extranjera. Pero Dios dice en los versículos 5 y 6: si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Estas son palabras de Dios en donde hace saber a toda la creación que Jerusalén le importa mucho. Y no está hablando aquí de la Jerusalén celestial, está hablando de la Jerusalén terrenal. Y lo que está diciendo simple y sencillamente es que Él no se va a olvidar de Jerusalén nunca. Que el hecho de que haya entregado al cautiverio, a esclavitud, a su pueblo, y que haya permitido en más de una ocasión que Jerusalén fuera ultrajada, y para prueba estamos viendo allá en Nehemías cómo está completamente en ruinas. Eso no quería decir que Dios se había olvidado de su ciudad. Al contrario, dice: si mi diestra llega a perder su destreza, y si mi lengua se me pega al paladar, porque me asuste por algo, como diciendo el Señor, dice, entonces dice, Jerusalén está perdida. Pero eso no va a suceder. Gloria a Dios. Volvamos a Nehemías. Ahora estamos viendo en este capítulo 4, hermanos, cómo un siervo de Dios, yo casi no menciono esta palabra siervo, y lo hago solamente cuando se trata de registros bíblicos que no dejan lugar a duda de que se trata de un varón o de una varona, en su caso, que fueron fieles a Dios y que lo demostraron con su vida, con sus hechos, como en este caso el profeta Nehemías está liderando la reconstrucción o edificación del muro de Jerusalén como primer paso importante para volver a reconstruir aquella ciudad que estaba completamente en ruinas, ya que sin el muro una ciudad era difícil que subsistiera. Sin un muro sólido, sin un muro protector, el enemigo podía entrar fácilmente y destruir a los habitantes y las edificaciones de la ciudad. Es por eso que Nehemías, sabiendo esta circunstancia,
su primer preocupación fue edificar el muro. Y empiezan a edificar. Dice que estaban edificando el muro. Ahora, hermanos, ustedes recordarán que yo les dije ya al terminar la predicación anterior del domingo que dos cosas. En la palabra, el tiempo de edificar tiene dos enfoques. Uno de ellos es el literal o terrenal, que es el que estamos viendo aquí precisamente. Pero hay un enfoque espiritual también. Y es el que nosotros estamos ahorita aquí precisamente edificando nuestras almas, nuestras vidas en cada servicio, gloria a Dios. Y regularmente, cuando se trata de el segundo enfoque, que es el enfoque espiritual de edificar, se van a levantar enemigos, adversarios, que no les va a gustar que nosotros edifiquemos nuestras vidas y que ayudemos a edificar a otros sus vidas para honrar al Señor. Nosotros tenemos esa experiencia más que suficiente en nuestras vidas, mediante la oposición de muchas personas, mediante la oposición manifiesta de algunos familiares, de algunos vecinos, etcétera. Y esto habla de que el hecho de edificar simple y sencillamente no les gusta, no les agrada. Pero eso a nosotros no nos va a interesar. Pero vamos centrándonos aquí en el contexto leído. Cuando Nehemías y los demás judíos que se dispusieron para viajar a Jerusalén y habiendo llegado empiezan manos a la obra, se organizan y empiezan ellos a juntar el material necesario, le empiezan a poner los cimientos al muro y empiezan a levantarlo poco a poco, día y noche. Unos se iban a dormir, otros a comer, pero siempre se quedaban unos trabajando, regresaban los otros a relevar y otros se iban a descansar, pero día y noche estaban así, edificando el muro de Jerusalén. Ahora, Jerusalén de alguna manera viene siendo un simbolismo como parte de lo que fue el pueblo de Israel como simbolismo o prototipo de la iglesia de hoy. Y en ese simbolismo, Jerusalén no era bien vista por muchas gentes. Y la prueba aquí la tenemos con algunos de los muchos que se opusieron en aquel tiempo a que Jerusalén fuera otra vez reedificada. Y cuando se enteran de que está siendo reedificada, de que ya llevan los muros hasta la mitad, de que ya los huecos empezaban a ser cerrados, de que ya empezaba a tomar forma otra vez aquella muralla, dice que hicieron escarnio de los judíos. ¿Qué quiere decir la palabra escarnio que tenemos en la parte final del versículo 1? Escarnio es una burla
que lleva la finalidad de deshonrar a alguien. Y esta burla nosotros podemos verla con toda claridad en el versículo 2, mediante esas preguntas que se hacen o que se dicen acerca de esa edificación que estaban haciendo los judíos. ¿Qué hacen estos débiles judíos? Una pregunta burlesca, como diciendo, ¿qué hacen estos pobres judíos? ¿Qué hacen estos ridículos judíos? Son expresiones menospreciativas hacia aquellos judíos que estaban demostrando con esa acción su amor a Dios, que estaban reconociendo que pecaron contra Dios y que lo menos que podían hacer era humillarse a Él, demostrándolo en esta ocasión, disponiéndose para edificar el muro de Jerusalén. Otra de las preguntas o expresiones burlescas: ¿se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? Esta pregunta es ofensiva también, hermanos, de una manera un poco más acentuada. ¿Por qué? Porque acordémonos que en el Antiguo Testamento, bajo el sistema levítico sacerdotal, los sacrificios tenían una función muy importante. Mediante los sacrificios que ofrecían los israelitas de una manera correcta, con un espíritu recto, servían para que Dios perdonara sus pecados. Servían para que esos sacrificios fueran un elemento reconciliatorio entre el pueblo de Dios y Dios. Y estos hombres, de alguna manera, con esta pregunta, están diciendo muchas cosas. Piensan que Dios otra vez los va a recibir. Piensan que Dios otra vez los va a perdonar. Piensan que Dios otra vez los va a tener como su pueblo. Muchas cosas se desprenden de esta pregunta. Y más que ofender a aquellos judíos, pues era un insulto a Dios. De hecho, lo son todas las preguntas. La tercera: ¿acabarán en un día? Otra pregunta burlesca, escarnio. Hermanos, ¿cómo un muro de kilómetros, de millas de largo, iban a terminarlo en un día? Eso es imposible. Ese trabajo era para más del año. Pero lo que querían estos adversarios, estos enemigos, desalentar y hacer quedar mal al pueblo de Dios. ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Acordémonos que Jerusalén y todos los que vivían dentro, sus casas, el mismo templo, los muros y las puertas, aquellas gigantescas puertas de madera de cedro, fueron reducidas a polvo por el fuego. Y llega el punto de temperatura cuando las piedras mismas se desintegran por lo caliente. Prácticamente vienen a quedar hechas polvo. Por eso aquí están diciendo ellos:
¿resucitarán de los montones del polvo las piedras? Como diciéndoles, ¿de dónde van a agarrar material para volver otra vez a hacer el muro? Y otro enemigo, se mencionan dos nombres aquí. El primero lo vemos ahí en el versículo 1, Sanbalat. El segundo lo vemos en el versículo 3, el nombre de un Tobías amonita. Este Tobías no quiso quedarse callado y también hace su expresión burlesca y dice: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. ¿Qué estaba diciendo con esto este adversario? Dice que lo que estaban edificando, dice, no tenía ninguna firmeza, no tenía ninguna solidez, no tenía ninguna resistencia, dice. Eso dice hasta con un soplo lo podemos tumbar, pero está diciendo, si una zorra se sube, dice, la puede derribar. Son preguntas y expresiones burlescas. ¿Qué es lo que significa la palabra escarnio? Hermanos, en el Antiguo Testamento Dios permitía a sus profetas, a sus seguidores, que oraran pidiendo la destrucción, pidiendo la adversidad, pidiendo e inclusive la misma condenación para aquellos enemigos, tanto de ellos y de Dios. Y cuando aquellos adversarios se mofan de Nehemías y de sus compañeros, Nehemías eleva una oración a Dios. No se pone al tú por tú con ellos. Se va directamente con el Señor y le dice: oye, Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Aquí hay una palabra que tal vez les parezca extraña, la palabra baldón. Esta palabra quiere decir ofensa, quiere decir injuria. Lo que Nehemías está diciendo en esta oración y le está pidiendo a Dios es que esas ofensas o injurias que les están haciendo a ellos, dice, hazlos que se les regresen sobre sus cabezas. No cubra su iniquidad ni su pecado se ha borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Hermanos, esta es una reacción, si queremos nosotros decirlo, del todo normal. Que el mundo se moleste, que personas a quienes nosotros tratamos de hablarles del Evangelio muestren una actitud de rechazo, una actitud, como dice aquí, burlesca, una actitud contenciosa, menospreciativa. Eso es de lo más normal. Sí. La oposición humana siempre va a ser una evidencia del rechazo a la palabra de Dios y, como consecuencia de ello, del rechazo al mismo Dios. Eso nosotros lo sabemos. Si algún cristiano se escandaliza por eso, es porque no ha entendido correctamente lo que es ser un cristiano honesto. Pero esto va a ser de lo más normal. Y nunca debemos nosotros sentir autocompasión
Nunca debemos nosotros sentir mucho menos desaliento por los rechazos, por los insultos, por las burlas. Aunque esta carne pues va a tener esa tendencia. ¿Sí? Se va a querer echar para atrás, pero no se manda sola tampoco. Amén. Tenemos que seguir adelante. Amén. Estamos viendo aquí una clara evidencia de cómo Nehemías no se acobardó. Gloria a Dios. Siguieron adelante. Siguieron las burlas. Aquí se mencionan dos palabras muy significativas. En el versículo 1, los adversarios dicen, se enojó y se enfureció. Acá en el versículo 7, parte final, dice, se encolerizaron mucho. Estas actitudes denotan un enojo fuera de lo normal, un enojo que desfigura el rostro, un enojo que no se puede esconder, un enojo que se demuestra con gestos y con palabras y con acciones, que es lo que quisieron hacer aquellos adversarios. Notemos cómo terminó el contexto leído en el versículo 8. Y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. La palabra conspirar quiere decir ponerse de acuerdo secretamente, ocultamente, clandestinamente, y planificar un ataque para ir a causarle daño a Nehemías y a sus compañeros. Fíjese nada más hasta dónde llega el enojo del enemigo. ¿Para qué? Para tratar de evitar la edificación. En esta ocasión, para tratar de evitar una edificación literal. Pero en este tiempo ya no es así. En este tiempo la conspiración, la planificación de los adversarios es para evitar una edificación espiritual. Que el creyente no dé testimonio. Que el cristiano se quede callado. Que el cristiano se envuelva en las mofas y en las burlas y en los ejemplos mundanos de la gente, y que no haya edificación. Pero la edificación siempre la va a haber. Como la destrucción siempre la va a haber, porque es necesaria para que venga la edificación. Gloria a Dios. Entonces, con este contexto, el énfasis es que cuando los servidores de Dios se proponen trabajar en su obra para hacerla crecer, y claro que el crecimiento lo da solamente Dios, pero siempre Dios utiliza los elementos humanos regularmente, utiliza principalmente a su pueblo, a sus hijos, para que la edificación se lleve a cabo. Nosotros somos fruto de la edificación. Nosotros somos fruto de la disposición que otros tuvieron en un tiempo para edificar nuestras vidas con la participación indispensable de Dios. Ahora nosotros que estamos en el relevo, nos ha tocado ponernos en esa misma postura de disponernos para edificar, para que otros
también se reconcilien con Dios. Esa es una edificación espiritual. Pero vamos al Salmo 127, mis hermanos. Este salmo de alguna manera lo hemos visto, lo hemos considerado, pero ahora lo vamos a hacer en vista de que también nos habla de un tiempo de edificar. Salmo 127, versículo 1 solamente. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Hasta ahí nada más, mis hermanos. Está precioso este salmo. Habla de la bendición, también de lo que es, algo de eso hablaba mi hermano Salomón aquí en su participación en el primer tiempo de este culto, sobre lo que son los hijos. Y pues de alguna manera mi hermano también dijo esto, que son herencia de Dios, son un regalo, dijo el hermano, nos prestó a Saraí, está correcto. Entonces, es un regalo de Dios, preciosísimo. A mí me regaló dos, el Señor me los prestó. Y pues a mí no me platican de la experiencia, mis hermanos, que se tiene. Ya vendrá la experiencia de los nietos para ustedes, yo ya la pasé también, es una experiencia preciosa. Pero aquí este salmo también nos habla de que los hijos pues son de alta estima. Y de alguna manera, mis hermanos, pues el Señor como que no está de acuerdo en que se evite el tener hijos. El versículo 3 en adelante nos dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Mire, qué preciosas ilustraciones gráficas nos presenta aquí el Señor. Dice, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. ¿Alguien sabe qué es la aljaba? Bien, miren, todos de alguna manera hemos visto, ya sea en lo personal o mediante documentales, películas o revistas, a lo que son los indios, los apaches, ¿no? Que traen su arco y su flecha y que montan caballos a veces, pero esa raza trae una especie de bolsa o tubo aquí colgada en la espalda, y ahí es donde se llenan las flechas. Y el indio, cuando está en una batalla, en una guerra, lo que hace es agarrar una flecha con esta mano y con el arco va, y otra. Cuando van a la guerra, a su modo, llevan su aljaba, así se llama, aljaba esto, la llevan retacada de flechas. Llevan abundancia de munición. Entonces el Señor aquí dice que esa aljaba, esas flechas, vienen siendo como los hijos. Qué bonita ilustración. Dice, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. ¿Por qué? Porque va a tener un medio de defensa en la vida para hacerle frente a los problemas que se vengan.
Amén. Sí. Pero no es ese el énfasis por el cual venimos a este salmo, mis hermanos. Este es el versículo 1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Vamos a ver solamente esta porción del versículo 1, que es la que recalca la palabra edificar, el verbo edificar. Y lo que nos está diciendo aquí, mis hermanos, es que, miren, aquí se ilustra la casa, pero no se está refiriendo potencialmente a una casa habitación. Se puede aplicar, pero no es ese el énfasis del salmista. Claro que si Jehová no edifica una casa, literalmente hablando, aquí se está refiriendo en el sentido de que definitivamente el albañil o quien se encargue de ir edificando del material de que se trate, dice, nunca lo va a poder hacer si no tiene fuerzas para trabajar, si no tiene la sabiduría suficiente para diseñar, para poner los cimientos, para hacer el proceso y para darle el acabado. Todo eso viene de Dios. Literalmente aplica también esto, pero no se está refiriendo a ese aspecto. Aquí se está refiriendo a la edificación de la casa en el sentido espiritual. Y nos está a nosotros poniendo como si fuéramos casas en lo individual, pero también se está refiriendo a el pueblo de Israel como tipo y figura de la iglesia de hoy, y finalmente se está refiriendo a la iglesia también como una casa de Dios. Entonces, nosotros podemos disponernos, y está correcto, ayunar, orar, leer la palabra. Yo hay veces que no tengo ganas de leer la palabra, mis hermanos, porque se me acumulan a veces los desvelos y todo eso, y lo que quiero es estar nada más ahí descansando, pero no, digo yo, voy a agarrarme a leer, y abro la palabra y me agarro leyendo Salmos, o me agarro desde el Génesis, o me voy al Apocalipsis, pero empiezo yo a sentir una fortaleza. Empiezo a sentir que aquella manera de pensar se desvanece y mi alma se alimenta. Pero si yo le doy rienda suelta a ese pensamiento negativo, la Biblia ahí se va a empolvar. Tenemos que nosotros tomar la actitud correcta. Entonces, pero finalmente, nosotros podemos, dije, orar, ayunar, evangelizar. Podemos nosotros pedirle a Dios que nos llene de su Espíritu Santo. Pedirle a Dios que nos dé el don de lenguas, que nos dé el don de interpretación de lenguas. Pedirle a Dios, como dice uno de los estribillos, que nos permita nadar en sus ríos, hablando en el aspecto espiritual. Y podemos tomar la actitud correcta para que eso suceda, o sea, ponernos nosotros en la condición que Dios quiere que nos pongamos para que Él derrame de su gracia, de su Espíritu Santo, de su bendición. Pero, si nosotros hacemos todo eso, pero si Dios, por las razones que Él considere, no interviene, todo va a quedar en ceros. Así de sencillo. Esto es lo que nos dice aquí el salmista. Finalmente, la contundencia de la edificación es la participación de Dios. Sin ella, todo queda sin fruto. Todo queda sin crecimiento. Vaya, haciendo uso de esta palabra, todo queda sin edificación. ¿Con cuánta razón el Señor Jesucristo le dijo a aquellos judíos?
sin mí nada podéis hacer. Cuando les habló de la vid, de los pámpanos, de los frutos, yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos. El pámpano, o que lo que viene siendo lo mismo, el broto que le sale a la uva, a la mata de la uva, reverdece, crece, echa los racimos, pero tiene que tomar toda esa vitalidad de la mata de la uva, del tallo mayor de donde se desprendió. Si quiere hacer todo ese crecimiento sin estar unido a ese tallo grueso, definitivamente no va a poder. Lo que va a pasar es que se va a secar. Y el Señor Jesucristo le dijo, pues así son ustedes sin mí, dice, sin mí nada pueden hacer. Aplica correctamente aquí. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Los que la edifican son los cristianos, los hermanos, los aleluyas también, como se les dice, pastores, ministros y cualquier miembro de la iglesia de Dios. Somos los que edificamos, pero el que le da el visto bueno y el que confirma esa edificación es Dios con su intervención. Cuando Dios hace acto de presencia, entonces sí es cuando se opera un cambio. De muchas maneras puede ser. A mí me empezaron a hablar de la palabra de Dios desde muy joven, casi desde niño. En una ocasión que nos estábamos hospedando en la casa de una familia ahí en la ciudad de Guamúchil, estoy hablando yo del año de 1978 por allá, y yo y otros dos compañeros ahí nos estábamos hospedando, nos asignaron un cuarto de la casa, nos daban el desayuno, la comida y la cena y pues pagábamos cierta cantidad al mes por esos servicios y todo, pero lo que se me quedó bien presente en esa etapa de mi vida es que la dueña de la casa tenía una hermana que era miembro de la iglesia apostólica allí en Guamúchil, y esa varona pues se portó muy valiente. Me acuerdo, mis hermanos, que ella nos empezó a hablar de la palabra de Dios con aquella entrega, con aquel amor, invitándonos a que a nuestra temprana edad buscáramos a Dios, porque si nos aventuramos así como íbamos más adelante, dice, van a experimentar muchas desgracias si no se refugian en Dios. Y ya que estuvo hablando un rato de la palabra de Dios, y esa palabra a mí me llegaba, nos dijo, vamos orando, vamos a orar, y yo quiero pedirle a Dios por ustedes, y la señora de la casa también. Ya nos arrodillamos a orar, y pues yo, hermanos, yo sinceramente, sin saber siquiera, ni siquiera imaginaba que existía este salmo, este versículo 1 del Salmo 127. Yo recuerdo que en mi oración le dije, Dios, tú sabes que yo no te conozco, tú sabes que yo no tengo ninguna experiencia de ti. Si realmente existes, aquí estoy, ven a mi vida y pues haz algo en mi vida de tal manera que
y yo puedo estar ya más que seguro de que realmente tú existes. Yo no me opongo a lo que ha dicho aquí la señora que nos ha hablado, porque pues sería un error, pero yo sí necesito que tú intervengas directamente en mi vida. Y cuando nos levantamos de orar, dijo la señora, escuché lo que usted dijo, hijo. Y créame que nunca había escuchado a alguien así decirle a Dios con esa sinceridad, dice, abiertamente. Y créame que Dios le va a responder. Amén. Y a su tiempo, mis hermanos, de 1978 a 1986, 1978, 8 años. 8 años después, el Señor me respondió aquello que yo le había pedido. Ya ni me acordaba yo. Y fue precisamente aquella hora, más o menos una hora aproximada como la que es ahorita, cuando el Señor me respondió de una manera tan contundente que no me quedó lugar a dudas. Y le dije, sí, Señor, aquí está mi vida. Yo ya no quiero dar un paso más sin ti. ¿Y por qué acabo yo de decir todo esto, mis hermanos? Eso es parte del testimonio de mi vida que yo les he dicho. Porque si el Señor no hubiera actuado, yo hubiera seguido en aquella ruina. Por eso es que dice el salmista, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los edificadores. Pero aparte hay un mensaje adicional aquí muy importante, que nadie debe jactarse de decir, fulana y fulano y fulano y fulano se convirtieron porque yo les prediqué, porque yo los evangelicé, por mí se convirtieron. No, fue Dios Amén. el que los convirtió. Amén, amén. Sí. Si Él no hubiera intervenido, por más que se hubiera hecho viejo, que se hubiera hecho vieja, un hermano, una hermana, hablando desde la palabra de Dios, ahí hubiera quedado todo. Aquí dejamos, hermanos, continuaremos, si el Señor lo concede, en la próxima predicación. Es tiempo de dar por terminado este servicio, esta predicación.